Buenos días. El día de hoy, en un programa más, estaremos hablando con las practicantes de la Universidad de La Sabana sobre los métodos de investigación que más apoyan y sus características. De acuerdo con todo lo visto en el libro Más allá del dilema de los métodos de Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez. Entre estos están el cuantitativo y el cualitativo. Escuchémoslas. ¿En qué consisten los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad según las autoras? Bueno, entonces sí, cuando la autora del libro de Más allá del dilema de los métodos nos habla de la realidad objetiva, nos está diciendo que son conceptos instituidos, ya sea socialmente, paradigmáticamente o institucionalmente. Entonces, son conceptos que ya son preexistentes, o sea, ya vienen establecidos desde hace muchísimo tiempo y además son observables y medibles. Entonces, en ese sentido nos está hablando de la objetividad de la realidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, sé que tengo que obtener algunos datos objetivos, datos que ya son impajaritables. Entonces, en el sentido de que la edad de los niños, por ejemplo, si voy a hacer una investigación en aula o en práctica, la edad de los niños, el estrato socioeconómico sería un ejemplo. Cuando nos referimos a los aspectos subjetivos de la realidad, tenemos en cuenta que los individuos en sus relaciones sociales, las comunidades, sus referentes grupales, tienen características muy específicas que los definen y los hacen ser como son. Entonces, cuando tratamos de medirlos, digamos, con valores matemáticos abstractos y caracterizarlos, los estamos limitando a conocer en realidad el contexto y las condiciones en las que se encuentra la sociedad. Los métodos de investigación deben comprometerse a captar toda la totalidad de la realidad social, teniendo en cuenta sus características más concretas y específicas. Por ejemplo, es importante que, digamos, cuando investigamos sobre el contexto educativo en una región determinada, en una institución infantil, tener en cuenta que no solamente es importante saber el estrato socioeconómico de los estudiantes, su nivel de nutrición, el contexto familiar, sino que hay que llegar a ver, por ejemplo, también el comportamiento del niño, cómo se relaciona él con las demás personas. ¿Cuál es el origen histórico de ambos métodos? Bueno, yo voy a hablar un poco más sobre el método cuantitativo. El origen de este método maravillosamente se dio a partir del siglo XIV como hasta el siglo XVI, gracias a una corriente que estaba surgiendo en ese tiempo, que era el positivismo, que daba alusión a paradigmas exactos, a paradigmas fáticos y explícitos. Entonces, este método cuantitativo responde a eso, a dar cifras exactas, a dar resultados exactos, generalizados a la vez, y también surge por necesidad de las ciencias naturales, que es una de las ciencias que más lo utiliza. Bueno, el origen histórico del método cualitativo aparece con el paradigma experimental y sociocrítico, que es un momento de la historia más o menos hacia el siglo XVII, en el que los investigadores tienen la necesidad de mirar de forma crítica la realidad, los acontecimientos sociales, presentando un interés especial por conocer precisamente esa realidad a través de los ojos de la gente que está siendo investigada, eh, digamos que sin tener en cuenta como principal la teoría, sino con a través del lenguaje. ¿A qué hacen alusión las autoras con la expresión los límites humanos para conocer la realidad? Para el hombre, entender el mundo es reducirlo a lo humano, poniéndole su sello. En esta frase de Albert Camus podemos entender que el hombre siempre está anhelando el conocimiento o la verdad, pero se ve limitado por los propios instrumentos con los que le ha dotado la naturaleza, que son los sentidos. Entonces siempre lo que quiere ser conocido se reduce a los sentidos, a la capacidad humana, precisamente para conocerlo. Entonces podemos entender que el límite del conocimiento de la realidad está proporcionalmente relacionado a los instrumentos con los que se le miden, que en este caso desde la subjetividad serían los sentidos. Sin embargo, podemos comprender que a través de los sentidos
se adquiere el sentido común, y el sentido común es la base para el conocimiento científico. ¿Podrían caracterizar, diferenciar y relacionar los métodos cualitativos y cuantitativos, evidenciando, por supuesto, cuál es el dilema de los métodos? Bueno, me encanta que hagas esta pregunta porque una de las... Es importante conocer las características de los métodos para que nosotros podamos decidir con qué método nos vamos a quedar en nuestras futuras pues, investigaciones. Entonces, bueno, más que todo, es como la parte del investigador, del compromiso del investigador. Por ejemplo, una objetividad acrítica en la que todo sea muy exacto, todo sea muy establecido y no sea necesidad de llegar a subjetividades. También la relación entre el investigador y el sujeto es muy neutra y es sujeta a los cánones de medición. Es un método muy deductivo y confirma o rechaza hipótesis. Así de fácil. La misma estructura exacta hace que se confirmen o se rechacen esas hipótesis. Su estrategia de investigación es muy estructurada, es muy rígida, es bien armada, bien organizada. Y el alcance de los resultados son casi no motemáticos en el sentido de que está basado en normas de precisión, acorde con procesos de los resultados que se rastrean y están claramente delimitados. Entonces, no son resultados ambiguos o de poco o difíciles acceso, sino claros y concisos. Pero es que no se trata de una ambigüedad, se trata de darle ese significado social, y precisamente ahí entra el compromiso del investigador cualitativo, que se va directamente al contexto, a la realidad, a las personas que está investigando. Entonces encontramos que la relación entre el investigador y el sujeto es muy cercana y se media principalmente por el lenguaje. Además, la forma en la que el investigador relaciona la teoría con su investigación es de manera inductiva. No se trata de comprobar hipótesis, sino algo más real, algo más posible, es que al conocer esa realidad social donde investiga, pueda determinar y concretar entonces puede concretar los resultados de su investigación a partir de lo que está conociendo, a partir de las propias personas que ellos construyen la realidad social. Y para esto es importante que no se tengan instrumentos súper estructurados, súper delimitados, que no permitan ese acercamiento, todo lo contrario. Si una investigación no es pues, poco estructurada, pero también tiene obviamente una organización, pues se va a comprender de forma más completa lo que se está investigando. Entonces, ideográficamente, lo que la investigación busca no son tanto las generalizaciones, porque en ellas, como he dicho antes, no podemos comprender a totalidad ese sujeto a investigar, sino que se trata de profundizar en una realidad, de profundizar en un contexto donde, pues teniendo en cuenta todos sus factores, todo lo que influye en ella. Precisamente por eso, yo no estoy diciendo que no se aborde los diferentes factores de una problemática o un paradigma. La cuantitativa lo puede abordar y una de sus características es su naturaleza de los datos, son numéricos pero son confiables. Entonces uno puede abordar diferentes aspectos pero de una forma confiable porque es algo exacto, no se va a la subjetividad. Además, la imagen que tienen de la realidad social, uno no se inmiscuye en ella, es más externa y es regida por leyes, no hay nada más fáctico y total que las leyes. Entonces es más que todo eso. Pero ¿de qué sirve que sus resultados sean confiables y numéricos si no están tratando la realidad con detalle y pues textualmente? Además, no estás hablando acerca de que conciben la realidad externa a ustedes. Entonces ustedes ven la realidad como algo externo. Por ejemplo, como en el caso en el que personas que no tienen nada que ver con educación ni con pedagogía son quienes diseñan muchas veces los currículos institucionales para todo el país, pues en el sector público. Entonces eso no tiene coherencia porque de esa forma se está concibiendo la realidad como una generalización.
pero no se está mirando en detalle y textualmente las necesidades que se tienen dentro de las instituciones. También es importante, pues desde esa concepción y desde ese ejemplo también, que la sociedad se construya desde los mismos miembros de la sociedad, no de quienes hacen unas investigaciones por más formales que sean, pero no están conociendo la realidad ni las necesidades de las personas. Por eso es importante que desde el método cualitativo se construya conocimiento científico a partir de las mismas percepciones de los miembros de una comunidad. Las autoras hablan de 4 tipos de conocimiento: rudimentario, precientífico, científico y simbólico. ¿En qué consisten? Bueno, pues teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado anteriormente, sí, hay tipos de conocimiento que se pueden evidenciar en las investigaciones. Y pues yo les voy a hablar, por ejemplo, del incipiente o precientífico o el rudimentario. Y el rudimentario. Entonces, por ejemplo, con el incipiente o precientífico es toda explicación sencilla que intenta responder a los por qué. Por ejemplo, son explicaciones sencillas referentes a cómo se hacen las cosas, y más que todo determinan el cuerpo de normas de comportamiento básico transmitidos durante cualquier etapa de socialización. Es decir, son las cosas básicas que nosotros ya sabemos. Entonces, como ya lo hemos hablado anteriormente con otras personas, conocemos cómo se da ciertos efectos, ciertos fenómenos, ciertos comportamientos, ciertas conductas. Entonces, por ejemplo, con el arco iris, si quiero saber por qué el arco iris sale, mi conocimiento incipiente me da a entender que después de que llueve y sale el sol, sale un arco iris. Eso es como lo básico, como lo que he podido lograr construir a lo largo del tiempo. Ya cuando hablamos de conocimiento rudimentario, ya hay una proposición teórica y el uso del sentido común. No necesariamente una investigación como tal, pero alguien me está dando esta teoría de por qué, por ejemplo, el arco iris sale. Entonces, porque el sol, la luz y la lluvia o el agua se mezclan, entonces generan colores. Ya hay una teoría que, no sé, me la pudo decir la profesora, me la pudo decir mi madre o mi padre, y acá ya hay como una explicación más pragmática y una acción concreta en sí. Entonces estos son los más conocidos como las leyendas, los mitos, los proverbios, cuentos y demás. El conocimiento teórico explícito se delimita a las instituciones que se encargan de desarrollar teorías científicas y de comprobar y ejecutar hipótesis. Tiene una carga altamente objetiva precisamente porque se trata de pues la investigación. Y bueno, el conocimiento simbólico ya es un nivel más avanzado que tiene como base pues toda la teoría, pero no se queda con esa teoría, sino que la usa para realizar interpretaciones objetivas de fenómenos sociales. Por ejemplo, desde el conocimiento teórico explícito me pueden dar las razones por las cuales se generan los rayos, la lluvia, me pueden explicar este fenómeno. Ahora, el conocimiento simbólico ya va un paso más allá, entonces me puede explicar teóricamente cómo incide o cómo afecta, digamos, el clima, la lluvia, las condiciones climáticas en el estado de ánimo de las personas, en el tráfico pues, de la ciudad en ese estado. Bueno, interesantes sus posturas y argumentaciones, pero creo que han olvidado lo más importante del libro, y es que quiere ir precisamente más allá de los dilemas que enfrentan estos métodos. No se trata de que un investigador se case con un método en específico, sino que podamos sacar lo mejor de ambos y relacionarlos para realizar nuestras investigaciones, es decir, formar una relación triangular efectiva y precisa para las investigaciones que se llevarán a cabo, y por supuesto generar conocimiento de realidad social a partir de las experiencias acumuladas de los investigadores. Esto nos lo plantean las autoras. Pero bueno, les agradecemos mucho por estar acompañándonos en nuestra emisión de hoy y nos vemos muy pronto en Video Discusionada.